Bueno, ya sabéis, pequeñas historias, pero grandes enseñanzas. Es lo que estamos viendo cada martes al estar leyendo y estudiando las parábolas de Jesús. Antes de empezar hoy, deciros algo importante que también pensaba el otro día. No todos los que estáis escuchando estos estudios sois de la Iglesia Revive, aunque lo sois espiritualmente, pero no físicamente, ¿no? Entonces, hay cosas que yo puedo estar diciendo aquí que a lo mejor vuestros ancianos o vuestros líderes en vuestras iglesias puede que no estén de acuerdo. Entonces, yo quiero que eso lo tengáis en cuenta porque de nada te va a servir decir, es que Abraham me dijo que no sé qué, o Walter dijo que no sé cuánto. ¿Eh? Si tú tienes unos ancianos en tu iglesia o un equipo de liderazgo que te está enseñando otra cosa, tu deber es someterte a ellos en amor y respetarles. ¿De acuerdo? Generalmente no hay grandes problemas a nivel doctrinal, de doctrina fundamental. Todos creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que va a volver, creemos que la salvación es por fe, es por gracia, etcétera, etcétera. Pero hay temas que a veces tocamos, o yo a veces también, que no tienen todos por qué estar de acuerdo con eso. Podemos hablar, como dije el otro día, acerca del ministerio de la mujer o acerca del velo, y a lo mejor en tu iglesia se pone velo y yo digo que no hace falta, pero si en tu iglesia sí dicen que hay que ponerlo, lógicamente tienes que poner el velo. ¿Vale? Entonces, nosotros somos una iglesia autónoma, pero no todos piensan igual que nosotros, aunque la palabra de Dios es la misma. Entonces yo te recuerdo eso. Yo estuve también en otras iglesias, muchas veces en iglesias de asambleas de hermanos, como son las nuestras, mientras fui creciendo, cuando era joven, luego cuando empecé a predicar en otras iglesias, luego cuando estuve en Argentina y estuvimos en Paraguay, estuvimos en Uruguay, estuvimos una vez en Brasil, en Suiza, es decir, cada iglesia tiene sus normas y yo me tengo que someter a esas normas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante porque es la forma en la que se demuestra el amor por el liderazgo y por los hombres y las mujeres que Dios puso sobre nosotros, ¿no? Con una autoridad delegada. Entonces, simplemente recordarte eso, que estos estudios te puedan servir, si no perteneces a Revive, para pensar, para meditar, pero también te animo a contrastarlo con la palabra de Dios, porque no todo lo que yo te diga tengo por qué tener la verdad ni tampoco tener la razón. Así que no hace falta que estés de acuerdo con todo lo que digo. Yo te animo a que lo contrastes, a que veas si realmente lo que digo está de acuerdo con la Biblia. Y si perteneces a una iglesia donde tú ves también que lo que están diciendo no está de acuerdo con la Biblia, habla con tus líderes, habla con tus ancianos, mira qué es lo que está pasando ahí y toma decisiones al respecto. ¿Vale? Reúnete en una iglesia donde el liderazgo le dé un lugar muy importante a la palabra de Dios y donde sea un liderazgo que ame y que sirva a las personas, no un liderazgo que sea autoridad como para decir aquí mando yo y tú haces lo que yo digo. No, no buscamos una iglesia con líderes autoritativos ni abusadores que lo que hacen es estar poniendo una carga en las personas, ni una carga económica, ni diciendo hay que ofrendar y los diezmos van para mí como pastor, ni cosas así. Entonces, todo eso tú lo tienes que ver a la luz de la palabra de Dios. Veía el otro día un documental sobre una iglesia muy numerosa de miles de miembros en México que se llama La Luz del Mundo. Y realmente es una secta. Durante casi 100 años, el abuelo, el padre y luego el hijo, el nieto, fueron los apóstoles, así se autonombraban. Apóstol de la Iglesia, la luz del mundo, como si fuera casi un vicario de Dios en la tierra. Y ellos fueron enseñando poco a poco, año tras año, a que todo había que hacerlo para él, porque él era casi como si fuese un representante de Dios. Entonces todos los diezmos, todas las ofrendas iban para esta gente, abusaban sexualmente de las niñas, de las adolescentes
y durante muchísimos años, ya os digo, casi 100 años, estuvieron ocultando una serie de cosas, de pederastia, de un montón de cosas, y las chicas y las mujeres lo hacían porque este hombre les decía que él se merecía ese respeto y esa bendición, y bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando hay líderes en una iglesia que aprovechan su lugar de autoridad para abusar de las personas, eso no es algo bíblico, ¿de acuerdo? Bueno, no vamos a seguir con ese tema, simplemente para que con- contrastemos las cosas de lo que dice la palabra de Dios con las cosas que los hombres de Dios nos pueden decir y que no están de acuerdo a la palabra. Muy bien, en la clase anterior hemos estado viendo tres parábolas, que fueron las primeras ya. Vimos una del ayuno y del novio, donde las personas le preguntaban a Jesús, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunáis? Y Jesús les decía, porque el novio está aquí y las personas ya ayunarán cuando el novio no esté. Y se refería a sí mismo como el novio. También vimos la parábola del remiendo en la ropa. Vimos cómo si hay una rotura en un vestido, pues no hay que poner una tela nueva, sino una tela vieja, porque si no la tela se rompe. Y también lo mismo sucedía con la parábola del vino y de los odres. Si hay vino nuevo, tiene que ser puesto en odres nuevos. Y al mismo tiempo, un vino añejo tiene que ser puesto en odres añejos para que no se rompa. Y con todo esto estamos viendo ese comienzo del reino donde Jesús empieza a decir parábolas para hacer entender a las personas que lo que él venía a traer como ese reino espiritual les hacía pensar a través de las historias que él contaba. ¿eh? Y él traía algo nuevo que no encajaba con la estructura religiosa y tradicionalista que tenían los fariseos y los escribas. Lo que vamos a ver hoy, en primer lugar, es la parábola número 4, ¿vale? Y es la parábola de los cimientos. Así que para ello nos vamos a ir a Lucas capítulo 6 y versículo 46. Muchas de estas parábolas las vas a encontrar también en los evangelios sinópticos, en aquellos como Mateo, Marcos y Lucas. Vas a ver que muchas de estas historias se repiten, ¿vale? Porque como tal vez sabes, Marcos posiblemente fue el primer evangelio que se escribió y de Marcos, Mateo y Lucas fueron de donde tomaron muchas de sus historias para escribirlas ellos también. Por eso hay tanta similitud entre los tres primeros evangelios. Ya no sucede así con Juan. Juan es un evangelio mucho más profundo, mucho más teológico, que presenta a Jesús como Hijo de Dios y ya no se le llama evangelio sinóptico, ¿vale? Porque no tiene parecidos con los otros tres en ese sentido. Vamos a Lucas 6:46. Y dice ahí Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Voy a deciros a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esta es la parábola que Jesús le está contando a aquellas personas para darles una enseñanza. En aquel lugar donde estaba contando esta parábola, que era Galilea, aquella era una población que tiene mucho terreno montañoso. También en todo Israel es así. Israel es una de las naciones que prácticamente todo el terreno que tienen es montañoso. Israel se ha especializado en vivir en lugares montañosos y semidesérticos. Israel es especialista, por ejemplo, a día de hoy, en aprovechar el riego, el agua, y ha inventado realmente muchas máquinas para aprovechar el agua que hay en Israel, debido a la orografía del terreno, que es muy desnivelada, ¿no? Tiene valles,
tiene el llano, por ejemplo, allí del mar Mediterráneo, los llanos de Sarón, pero en general es un terreno muy montañoso. Entonces, con poco que excaves, ya enseguida te vas a encontrar con piedra. Y esto era muy normal para aquella zona. Y Jesús lo sabía muy bien porque él trabajaba también, como os decía el otro día, con la madera y con la piedra. Entonces, quién sabe si Jesús no habrá hecho en algún momento algunos cimientos o alguna casa y por eso él conocía muy bien todas estas cosas. Las riadas que bajaban por las laderas montañosas eran peligrosas, porque si tu casa no estaba bien construida, esa casa se podía venir abajo. Esto lo vemos a veces cuando tal vez uno vive en un país que tiene generalmente terremotos y los edificios y las casas no están construidas con dispositivos especiales para que esas casas no se caigan abajo, pues sucede que viene un terremoto y esas casas se caen. Pasa lo mismo a veces con el tema de los tornados, por ejemplo, en Estados Unidos, o en zonas donde vemos casas bastante prefabricadas que cuando viene un tornado o un vendaval fuerte, las casas se van por el aire. Entonces, lo importante de los cimientos es de lo que Jesús está hablándoles aquí. Y lo que les dice es que la salvación debe estar asentada en la obediencia, no en una mera profesión de fe. Cuando una persona cree en Cristo como Salvador y dice que cree en Cristo, su vida y su conducta y su comportamiento tienen que manifestarlo. No vale de nada decir yo creo en Cristo, yo alabo al Señor, no vale de nada ir a la iglesia, levantar las manos y bendecir a Dios, si luego tu vida durante la semana no es acorde a lo que tú estás diciendo el domingo. Por eso hay varios lugares en las Escrituras donde el mismo Señor Jesús dice, en aquel día vendréis y me diréis, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, y yo os diré, nunca os conocí. Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y aquello y tuvimos aquel ministerio e hicimos esto, y el Señor les dirá, no sé quiénes sois, fuera de aquí, no entraréis al reino de los cielos. Y esto es muy fuerte, está diciendo que hay creyentes que nombran a Cristo, que hacen cosas para Cristo, o pueden ser hasta líderes de iglesias, pero que realmente, como os decía antes, en nombre del Señor a veces se hacen grandes cosas, pero la vida es lo que hace la diferencia. Por eso Jesús le está diciendo a aquellos discípulos que si una persona no sigue a Cristo como un discípulo de una forma obediente, esa no es la salvación que encontramos en la Biblia. En el ámbito judío, creer, la palabra creer, tener fe, no es lo que nosotros entendemos hoy como una especie de razonamiento mental. Decir, a ver, Dios existe, Él murió por mí, entonces sí, creo. En el ámbito judío, creer era una conducta, era un cambio de comportamiento, era una vivencia, no era simplemente algo mental. Por eso es algo que tenemos que pensar. Yo digo que sigo a Cristo, que sirvo a Cristo, que amo a Cristo, pero realmente mi vida lo demuestra. Esa es la gran diferencia que los cristianos tenemos que hacer en este mundo y lo que las personas que no son de Dios necesitan más que nunca. La gente está cansada de religión. La gente necesita ver hombres y mujeres que antes eran de una forma y que ahora, por la gracia de Dios y su misericordia, son de otra. Y claro, cuando hablamos de los cimientos de una casa que están hechos sobre la roca, esto nos hace pensar también que Jesús es la roca de nuestra salvación. Las obras religiosas se vienen abajo cuando llega la tormenta. Sabes, hay, por lo menos aquí en España, donde un gran porcentaje de la población es católica, romana, pero lo es de nombre, lo es por tradición. Y muchas veces esa fe que ellos tienen y esas obras que ellos hacen no les ayudan cuando vienen los momentos difíciles. Cuando viene la tormenta, como dice Jesús, y cuando la vida y la casa de uno mismo comienza a tambalearse, las obras que tú puedas haber hecho y haber confiado en ellas no te van a sostener. Tu vida tiene que estar sólidamente puesta en Cristo.
Él es el único que nos puede sostener cuando vienen los momentos difíciles. Las obras del cristiano es algo que hace una persona cuando entiende la salvación. Entonces, no nos salvamos por medio de las obras, pero sí nos salvamos para luego demostrar con nuestras obras que somos salvos. Y esto es lo que dice Santiago cuando él escribe su epístola. Está hablando ahí con otra persona, por decirlo así, con la audiencia y está diciendo, tú me dices que tienes obras, pero yo no, tú me dices, perdón, que tienes fe, pero yo no veo que tu vida sea diferente. Yo no veo tus obras. ¿De qué te sirve la fe si no tienes obras? Entonces Santiago no es que esté, digamos, en contraposición con el apóstol Pablo, como dicen algunos, que el apóstol Pablo predica la gracia y Santiago predica las obras. No, Santiago está hablando de una fe genuina frente a una fe que es falsa. Si una persona dice que tiene fe, pero no lo demuestra con su vida, entonces esa fe no es una fe verdadera. Y eso es lo que está diciendo Santiago y lo que dice a veces Jesús cuando dice que todo buen árbol da buen fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis. De nada sirve ser un árbol de Navidad muy bonito y muy adornado, con lazos y la estrella y bolas y un montón de cosas, si al final soy simplemente un árbol artificial que no tiene tierra, que no está plantado, que es muy bonito, que solo sirve para algunas fiestas, pero realmente no está vivo, es un árbol muerto. Por eso, esto me hace recordar aquel salmo, el Salmo 1, cuando dice acerca de aquel hombre que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si somos un árbol que está vivo, que está en la corriente del Espíritu de Dios y que se está alimentando y obedeciendo a Cristo, vamos a ser árboles que damos frutos. ¿Mm? Así que Jesús es la roca de nuestra salvación. Mira lo que dice el Salmo 95:1. Venid, dice el salmista, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántas veces aparece la palabra roca en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en los Salmos? Continuamente, tanto el rey David como otros salmistas hablan de la roca, de la roca, de la roca. Y he escogido este versículo, pero podría ser muchos más. Entonces, nuestra vida, ¿dónde está fundada? Jesús le está mostrando esto a aquellas personas. Escuchar una enseñanza produce una sensación de firmeza, pero es endeble si no se practica. Y Jesús está haciendo pensar a aquellas personas y a aquellas multitudes con las que hablaba y a las cuales enseñaba acerca de lo importante que es obedecer y practicar lo que uno escucha. ¿Mm? Juan 13:17, por ejemplo, dice, ¿entendéis estas cosas? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. La vida cristiana y el gozo en la vida cristiana no está porque yo voy a la iglesia y escucho el mensaje, aunque eso es muy bueno. Se trata luego de hacer una especie de introspección y decir, vamos a ver, ¿qué he escuchado esta mañana o esta tarde? ¿Qué me ha dicho el Señor? ¿Qué cosas hay que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que poner en práctica? Y cuando eso lo pongo en práctica y lo hago vivo en mi vida, es cuando empiezo a experimentar el gozo de la salvación. Yo creo que a veces los cristianos evangélicos no experimentamos ese gozo de Dios porque escuchamos mucho, pero vivimos poco. Entonces, tenemos grandes orejones, pero tenemos pequeños corazones. Y el Señor nos llama a poner en práctica todas estas cosas. Santiago, del cual os hablaba antes, también dice en el capítulo 1 y versículo 22, no os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Recordad que estamos leyendo siempre, en este estudio de las parábolas, la nueva versión internacional, porque la Reina Valera 60, que está muy bien también,
a veces la hemos escuchado tanto que ya no prestamos atención realmente a todo lo que nos está diciendo. Y creo que esta versión nos va a ayudar mucho para hacer un poquito más fresca la palabra de Dios. Entonces, no nos engañemos, no nos engañemos, dice Santiago, porque estamos escuchando la palabra y es como que nos vemos reflejados en un espejo, pero no hacemos nada. Y seguimos despeinados, y seguimos llenos de granos, y seguimos sin maquillar ciertas partes que deberíamos hacer, y seguimos con un montón de problemas en nuestra vida, porque sí, Dios me habló, pero ¿qué? Eso quedó ahí y yo no cambié nada. Entonces, Dios me habla, pero es mi responsabilidad cambiar aquello que tengo que cambiar, por supuesto, con la ayuda del Señor. Entonces, Jesús habla de esta parábola de los cimientos para decirle y enseñarle a las personas lo importante que es que una casa tenga cimientos, ¿verdad? ¿No te gustaría que ahora donde estás, pues viniese un golpe fuerte de viento o un tornado o un tsunami o lo que fuese y que tu casa empezase a tambalear y se cayese? ¿Te imaginas? Todo lo que has invertido en tu vida, de ese lugar que te ha costado tanto dinero y que se caiga porque no se le pusieron cimientos sólidos. ¿Mm? Así que esto es algo que nosotros tenemos que aprender. La casa que tenemos puede ser más o menos bonita, pero lo importante es lo que no se ve, los cimientos. De la misma forma que tú ves árboles muy grandes, ¿eh? Como estos árboles que son como coníferas y que son terriblemente altos, y sin embargo tú dices, ¿cómo puede mantenerse un árbol tan grande de tantos metros de altura? Pues no se mantiene simplemente porque sí, sino que tiene un sistema de raíces muy grande, muy complejo, muy profundo, que hace que ese árbol se pueda sostener. Y de esa forma, como esa secuoya que podemos ver en Estados Unidos, que pueden llegar, me parece que a los 100 metros o a los 120 metros de altura, que es una barbaridad, ¿cómo se sostiene? Las raíces. No se ven, pero están ahí. Y nosotros igual, por fuera puede que no parezcamos grandes hombres o grandes mujeres de Dios, pero lo que tiene que haber en nuestra vida son raíces. Raíces que se profundizan y que buscan las sales minerales y el agua y la humedad de la palabra de Dios. Sólidos. Podemos crecer, pero siempre con cimientos. Y recuerda que la casa de nuestra vida no es lo importante. Lo importante no es el continente, lo importante es el hogar, es la familia que Dios nos ha dado. Bueno, veis cómo las parábolas nos hablan directamente a nuestra vida personal, ¿eh? Y así es lo que quería hacer Jesús cuando les hablaba en aquella época a los discípulos y a las multitudes. Vamos a ver ahora otra parábola, que es la parábola de los deudores. Y veis cómo Jesús de repente, parece que en un momento, de un segundo para otro, empieza a contar algo, y, pero no es que lo tuviese pensado. Yo creo que es que de repente comenzaba a hilar y a hablar y se inventaba un cuento, una historia con una teología que hay detrás y con todas unas enseñanzas muy fáciles para que las personas pudieran entenderlo. Y al mismo tiempo ocultar ciertas verdades de algunas personas porque realmente no querían creer, como veíamos. Jesús no es que contaba las parábolas para que la gente no supiese y no escuchase el Evangelio. Las parábolas hacían que el corazón sensible, como vimos el primer día, se rindiese a los pies de Jesús, pero el corazón duro todavía se endureciese más. Ese es el porqué de las parábolas. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Sí, aquí nos va a contar una historia. Y esto sucede después de que a Jesús dicen que es un, digamos, un borracho y un comilón, ¿eh? Porque es cuando ahí le dicen que por qué está tanto con los pecadores y con los publicanos, y entonces Jesús les dice, mira,
Os recuerdo, Juan el Bautista, que ni bebía ni, ni comía cosas de cosas, no comía en abundancia, siempre estaba en el desierto y lo juzgáis y lo criticáis porque era un bicho raro. Y yo, que como, que me gusta la fiesta, la alegría, beber y comer y estar con la gente que necesita a Dios, a mí también me juzgáis. Y es en ese contexto donde sucede esto, ¿no? Entonces dice ahí que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y aquí viene la parábola. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Tremenda historia, ¿verdad? Ahora a veces confundimos a esta mujer con María Magdalena, por ejemplo, pero ahí no se nos dice que era María Magdalena ni en ningún otro lugar. ¿Mm? Tampoco era María de Betania, que a veces leemos luego en Juan capítulo 12 y vemos algo que parece la misma historia. Cuando María entra y rompe un frasco de perfume y lo derrama a los pies de Jesús. Esa es otra historia y es otra mujer. ¿Vale? María, la hermana de Lázaro y de Marta, en Betania. Pero esto no sucede en Betania. No sabemos quién era esta mujer. Lo que sabemos es que algo sucedió en ella de ser una mujer pecadora cuando escuchó que Jesús estaba en casa de este fariseo, se fue allí y hizo semejante acto de adoración. Simón no cumplió las reglas de cortesía. Era normal en aquella época, con los caminos polvorientos y las personas que caminaban con sandalias, pues lo primero que se hacía era sentarse, era limpiar los pies. Era como hoy entramos en casa, hay personas que se sacan los zapatos para no estar manchando la casa. Aunque bueno, a veces lo hacen más en otros países, ¿no? Pero antes lo primero que hacías era lavar los pies o tenías algún criado, algún siervo que estaba allí y te lavaba los pies primero para no manchar la casa y segundo
para que tus pies estuviesen frescos para sentarte a la mesa para comer. Pero Simón no hizo nada de eso. Simón invitó a Jesús, pero no le mostró realmente ningún afecto, ¿eh? Entonces, es importante pensar en esto, porque en un sentido Simón le faltó al respeto a Jesús, porque a cualquier persona se le lavarían los pies, pero claro, si a lo mejor este fariseo no tenía siervos o criados, no sabemos. El hecho es de que invitó a Jesús a comer, pero lo dejó así, con los pies sucios, etcétera. Y tenemos que pensar que antiguamente las mesas no son como las que tenemos hoy. No se sentaban en una silla alrededor de una mesa, sino que era una mesa bajita y las personas, seguro que esto ya lo has visto en algunos documentales o algunas películas, por ejemplo, romanas, de Roma, donde encuentras a la gente inclinada hacia adelante o hacia un costado, apoyado sobre un brazo, el otro brazo derecho generalmente se dejaba libre para poder coger la comida, pero los pies y las piernas estaban estirados hacia un lado o hacia atrás. ¿Sí? Es por eso que la mujer pudo venir y hacer este acto de adoración en los pies de Jesús. No es que se tuvo que meter debajo de una mesa, ¿eh? No lo podemos pensar así porque esa no era la realidad de esa época, ¿eh? La gente se tumbaba una sobre otra, comían así, y esto lo puedes ver en cualquier foto o cualquier dibujo que puedas encontrar. Entonces los pies de Jesús que estaban hacia atrás, de repente aparece una mujer y comienza a hacer esta serie de cosas, ¿no? Algo completamente inesperado. Ahora fíjate el cambio de esta mujer. Una mujer con una conducta inmoral, ahora vemos una mujer con una conducta de agradecimiento. Sin decir una palabra, esta mujer le cantó una canción a Jesús con su vida, una canción de agradecimiento, un poema, simplemente con gestos, sin decir una sola palabra. La conducta de esta mujer cambió radicalmente. De tener un corazón sensual, ahora encontramos a esta mujer con un corazón de adoración, un corazón agradecido que se derrama a los pies de Jesús. Esta mujer entendió quién era Jesús, que no era un rabino más, sino que era el Hijo de Dios. Los ojos lujuriosos que tenía esta mujer al ver a los hombres se transformaron en unos ojos que ahora se mojaban al derramar lágrimas. Y esas lágrimas bañaban los pies de Jesús. Los cabellos adornados que usaba esta mujer antiguamente, ahora encontramos que hace de ellos una toalla para secar los pies del Maestro. Los labios impúdicos que esta mujer usaba para besar a los hombres, ahora encontramos que los usa para besar los pies de Jesús. Y el perfume seductor que ella usaba para atraer a los hombres, tal vez como prostituta, ahora lo usa para derramar a los pies de Jesús, para mostrarle su agradecimiento, para mostrarle su gratitud, su adoración, porque entendió que él podía perdonarla. Tremendo lo que hizo esta mujer. Es tremendo, es asombroso lo que hizo esta mujer allí. De hecho, fue algo que podría ser algo, una falta de educación para todas aquellas personas, porque seguramente allí había muchos hombres y una mujer que aparece así de repente, pero fíjate, hubo un cambio en esta mujer, lo que estábamos hablando antes. Ella tenía una fama inmoral, la gente la conocía, sabían lo que hacía, sabían que se ocultaba y que hacía toda y vivía de esta forma y hacía este trabajo, pero ahora se expone delante de todo el mundo, sin vergüenza ninguna, para decir yo amo a este hombre, pero lo amo de una forma diferente. Eso es lo que hace el amor de Dios. Dios transforma nuestros corazones. Podíamos ser hombres o mujeres con un pasado terrible, pero cuando vemos a los ojos de Jesús y experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, todo eso cambia nuestra conducta. Y la situación en aquel lugar era muy tensa, ¿sabes?
Primero porque tal vez ese perfume que esa mujer trajo podía ser dinero de prostitución. ¿Te imaginas? El cabello suelto en una mujer judía era un escándalo. Una mujer judía jamás se soltaría el pelo delante de un hombre que no fuese su marido. De hecho, de ahí viene todo el tema del velo. ¿Y por qué la mujer en la iglesia tiene que tener un velo? Porque en aquella época su cabello y su cabeza tenían que estar cubiertas, como lo están hoy mujeres orientales o mujeres palestinas o mujeres musulmanas, etcétera, porque es su cultura, pero no es la nuestra. Así que esta mujer hace todas estas cosas y aquel hombre Simón critica a esa mujer y dice ahí en su corazón, uff, ¿cómo puede ser que esta mujer prostituta venga aquí a mi casa a hacer semejante muestra de... ¡Ah! Imagínate cómo estaba aquel fariseo. Y también menosprecia a Jesús, porque este hombre dice, pero si este fuera profeta, sabría perfectamente quién es esta mujer. ¿Cómo va a dejar que una prostituta le toque? ¿Tú te imaginas toda esta situación? ¿Qué haría yo en ese lugar si fuese Simón? ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios rompe completamente nuestros esquemas? Jesús no tuvo problema en que la mujer lo tocase, le besase, derramase perfume sobre sus pies. No tuvo ningún problema. Nosotros tal vez tendríamos problemas con todo esto. ¿Se puede dar dinero de la prostitución para adorar a Dios? Nosotros, en nuestra iglesia, jamás permitiríamos que un dinero que sabemos que es de algo así, yo no creo que dedicásemos eso para el Señor. Esto no es la iglesia. Esto es una historia real que sucedió. No es un principio que es para aplicar a nuestras vidas, pero piénsalo. Una mujer que un día viene a nuestra iglesia y hace algo parecido. No es que esté Jesús, pero ¿te das cuenta cómo rompe todos nuestros esquemas? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace tambalear. La gracia de Dios nos derrumba, porque Dios se muestra de una forma tan amorosa, que hace que una persona tan pecadora se rinda a sus pies. Y nosotros muchas veces como cristianos no hemos, no sabemos mostrar la gracia. Tendemos a ser legalistas, tendemos a ser tajantes con el pecado, tendemos a marcar límites demasiado gruesos, tendemos a tener normas y reglas. Pero Jesús era completamente diferente. Y mira la respuesta de Jesús. Bueno, ahí sale una imagen de Jesús dándole un beso a la mujer. No sabemos cómo fue, no sabemos si la abrazó, si la besó, no sabemos cómo fue. Pero lo que sí sabemos es que aquella mujer conoció a un hombre al que siempre había esperado. Anduvo buscando el amor, el sentirse amada por un hombre, y no lo entendió hasta que conoció a Jesús. Y nosotros nos va pasando lo mismo y vamos buscando placeres en este mundo y este matrimonio no me fue bien y entonces pruebo con otro y tampoco me va y entonces como aquella mujer samaritana que ya había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Pero cuando se encuentra con Jesús y con la gracia de Dios, su vida se transforma. Y Jesús le está diciendo esto a Simón, que Simón también era pecador. Cuando él le cuenta esta historia a Simón acerca de esta parábola de los dos deudores, Simón sabía perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Perdono a esta mujer, pero también estoy dispuesto a perdonarte a ti. Y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Pero claro que la veía. Pero Jesús le está diciendo, Simón, ¿ves el cambio de esta mujer? ¿Te acuerdas lo que era esta mujer ahí afuera? ¿Qué estás viendo tú aquí, Simón, ahora aquí dentro?
y le está haciendo abrir sus ojos espirituales para ver la transformación. Pero los fariseos eran tan duros y tan legalistas que no les importaba el milagro que Dios hacía en la gente. Solo veían las cosas legalistas. Simón solo veía el pasado de ella. Simón no vio a una mujer pecadora que había sido transformada. Simón veía a una prostituta. Y seguro que siempre la vio así. Pero los dos eran deudores. Y no era más pecadora ella que él. Aunque él fuese religioso y pareciese casi santo, y por ser un fariseo era de la clase más alta de la sociedad, donde prácticamente todo el mundo quería ser como ellos, pero sin embargo eran legalistas, eran fríos, eran religiosos, eran envidiosos, tenían deseos de matar. Los dos necesitaban perdón. Ella lo entendió, pero Simón no. Simón decía: yo soy el de la historia. A esta mujer le habrá perdonado 500 monedas de plata, pero yo comparado con ella soy mucho mejor. Y Jesús le está mostrando la realidad. Dios está dispuesto a perdonar 500 pecados que hayas cometido o 50 pecados que hayas cometido, pero los dos, cada hombre, cada mujer necesitan el perdón de Dios. Y es muy importante esto para luego poder aplicar a nuestra vida esta historia. ¿Me creo más santo que otros? Nunca lo diré, pero en el fondo sí, ¿verdad? Me creo más santo que fulanito, o que el menganito, o que el otro, mira cómo vive este, o mira, uy, si yo te contara de este. Y entonces me creo más santo, me creo mejor que otros. Me creo como Simón al ver a las prostitutas que me rodean o a los pecadores que me rodean. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo a Dios? Porque al final eso es lo que Dios quiso enseñar a su pueblo Israel desde el Éxodo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y así amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios lo es todo. No puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano y aborrezco a mi prójimo. ¿Cuánto amo yo a Dios como cristiano? ¿Cuánto perfume ofrendaría yo? Porque daos cuenta que estos perfumes posiblemente no eran perfumes de, como echamos hoy, un poquito de colonia. Eran perfumes que primero estaban en vasijas de alabastro, que ya era muy caro ese material, y segundo que eran perfumes seguramente que los estaban dejando para su entierro, como luego María hizo, que valía mucho dinero. El de María dice que valía a lo mejor 300 denarios, el sueldo de todo un año. Y estas mujeres entendieron que Jesús se merecía eso y mucho más. Yo le echaría a Jesús unas gotitas de perfume y decir, bueno, ahora ya lo cierro, ya lo guardo aquí, que esto lo necesito para el futuro. Qué curioso, ¿no? ¿Alguna vez viste a un hombre en la Biblia derramando un perfume a los pies de Jesús? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué siempre son mujeres las que derraman su corazón a los pies de Jesús? Porque son mucho más sensibles y espirituales que nosotros, en general. Tenemos que aprender cosas de las mujeres. Las hemos mantenido tanto tiempo con su boca cerrada en la iglesia, como aprendiendo de nosotros, cuando nosotros somos los que tenemos tanto que aprender de ellas, que deberíamos ponernos una falda y entrar disfrazados a las reuniones de mujeres para aprender realmente y ver lo que es un corazón que ama al Señor. No, no lo vamos a hacer, pero ¿entiendes lo que te quiero decir?
tantas cosas. A veces pienso que mi testimonio no es impactante, porque decimos, bueno, comparte tu testimonio. Ah, pero yo no fui drogadicto, ni fui prostituta, ni estuve en grandes problemas. Yo comencé a asistir de niño ya a la iglesia y yo no tengo testimonio. Me convertí y soy prácticamente igual que antes. Pero ¿acaso no es un gran testimonio que Dios me haya librado de pecados horribles? Porque ha permitido que naciese en una familia cristiana, porque he conocido al Señor desde que era niño o adolescente. ¿De cuántas cosas me habrá librado el Señor? Gracias a su amor, gracias a su misericordia. Si pienso en mí mismo, queridos hermanos, ¿dónde estaría hoy yo si estuviese vivo todavía? ¿Dónde estaría hoy yo pecando si Dios no me hubiese salvado cuando tenía 10 años? Y entonces digo, claro, Dios a mí no me perdonó tanto, porque ¿cómo voy a amar yo a Dios tanto si yo no tuve pecados tan grandes como los de esta mujer? Pero ¿qué pecados podría haber tenido yo, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios? Y esto todo nos enseña la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros, y cómo nosotros debemos tenerla con otras personas también. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? A veces me quedo parado ahí pensando en tantas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Parece que nos hablan más estas parábolas a nuestra vida hoy de lo que parece que hablaron en aquel momento. Pero esto es lo que hace el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo, que aplicamos hoy a nuestras vidas, nos confronta con nuestra realidad. Pero si solo son pequeñas historias, sí, pero fíjate lo que te hablan, ¿verdad? Vamos a la parábola 6. El sembrador. Esta tal vez es una de las parábolas que más conocemos, ¿verdad? Vamos a irnos ahora al Evangelio según Lucas, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 4, porque ahí se nos dice que de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A vosotros se os ha concedido que conozcáis los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Bueno, esta parábola creo que la has escuchado muchas veces. Y es una parábola que el mismo Jesús le dio su interpretación cuando los discípulos le preguntaron. Así que sabemos exactamente lo que significa esa parábola. Es importante entender que Israel dedicaba, una de sus profesiones era el cultivo de la tierra.
a pesar de que vivían en terrenos agrestes, hostiles, se dedicaban al cultivo. Por ejemplo, puedes leer en Isaías 28, versículo 24, dice ahí, cuando un agricultor ara para sembrar, después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Isaías es un libro asombroso porque prácticamente de todas las profesiones que te puedes imaginar, él las conoce todas. Isaías fue un hombre que explica con pelos y señales, como se dice así vulgarmente, cada cosa. Y si habla de un carpintero, te explica cada herramienta que usa. Y si habla de alguien que estaba cultivando la tierra, te explica cómo se cultivaba. Isaías realmente no, no fue solamente un gran hombre, un gran profeta de Dios, sino un gran conocedor de la vida cotidiana, de cada cosa. ¿Eh? Y aquí nos muestra cómo la gente de Israel estaba acostumbrada a plantar y a cultivar. Aunque la forma de sembrar, como vamos a ver, en la época de Jesús, cuando se sembraba la semilla no era esta, aquí vemos cómo los judíos sí sabían cómo sembrar según qué tipo de semillas. También lo puedes ver en Jeremías 4, versículo 3. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Abrid surcos en terrenos no labrados y no sembréis entre espinos. ¿Por qué dice esto? Porque se sembraba entre los espinos. Antes no se sembraba como hoy, que había que hacer el surco y entonces vas sembrando y luego vas tapando las semillas, sea que plantes patatas o maíz o tomates o lo que sea. Hay una forma específica de hacerlo. Bueno, cuando se sembraba el cereal, se lanzaba al aire y no importaba dónde caía. ¿Eh? El sembrador lanzaba las semillas en todas las direcciones. Algunas iban a caer en el camino, otras iban a caer donde había zarzas, otras donde había piedras, otras donde había malas hierbas, pero al sembrador no le importaba perder esas semillas. Lo que importaba al sembrador era pensar en la cosecha que iba a tener después. ¿Eh? Entonces, la semilla, cuando aquí el Señor narra esta parábola, está diciendo que es la misma. No es que una semilla para el camino era de una forma y había otra semilla especial para echar sobre las piedras. No, la semilla era la misma, pero el terreno es el que hace la diferencia. Los caminos a donde el sembrador echaba eran caminos zigzagueantes que usaban los transeúntes que pasaban por allí. Y a veces las semillas que había allí, que alguien había sembrado, pues se pisaban y ya se estropeaban y luego venían los pájaros y se las comían. ¿Vale? Jesús está hablando no de una historia solamente inventada, sino de cosas que sucedían en los días de su época. ¿Qué pasaba con el suelo rocoso cuando la semilla caía, por ejemplo, en las piedras? Que como casi no había tierra, con el rocío de la noche y un poco de tierra que tenían, germinaban, pero después no podían tener profundidad de tierra y esa semilla también se estropeaba. Cuando la semilla caía en lugares donde había zarzas o donde había espinos, lo que sucedía es que sí, la semilla crecía, germinaba, pero al ir creciendo también crecían las zarzas y las malas hierbas y formaban como una especie de cerco alrededor de la planta y entonces quedaba ahogada y no daba fruto. Y lo normal en aquella época era una cosecha del 10 por uno, tú fíjate. Eh, si tú sembrabas una semilla y de esa semilla tenías 10 plantas, pues eso era lo normal. ¿Mm? Es decir, que era el 10% de todo lo que cultivabas. Si a lo mejor de una forma muy excepcional alguien recogía el 30 por uno o aún el 60 por uno, era algo que prácticamente no se veía. Esto sería como un éxito tremendo que muy pocas veces se iba a repetir. Y ya el 100 por uno era prácticamente imposible. Entonces, esto es algo que las personas conocían y Jesús está diciendo ahí que el crecimiento depende del estado espiritual. Así como la semilla, que es la misma, pero según en qué suelo cae, germina o no,
De la misma forma, la semilla como palabra de Dios, Jesús iba a estar predicando, iba a estar esparciendo la semilla. Algunos terrenos, como los corazones de los fariseos, que eran duros como la roca, no iban a germinar. Pero no porque la semilla no tuviese poder, porque la palabra de Dios siempre tiene poder, sino porque el terreno del corazón era muy duro. Ahora él está diciendo que a pesar de los obstáculos, a pesar de las piedras y de las zarzas y del camino y de gente que podía pisar el mensaje del reino brotaría. El mensaje del reino germinaría, porque el rey del reino estaba allí, pero unos lo iban a aceptar y otros no. Por eso estamos en las parábolas del comienzo del reino. El reino tendría un éxito parcial al principio, porque vemos que había personas que creían en Jesús, pero otras lo rechazaron. De hecho, fíjate que de los 12 discípulos que Jesús tuvo, que estuvieron 3 años con él, hubo uno que fue Judas Iscariote, que no creyó en él. Era duro su corazón. Vivía solo por la avaricia. Estaba con el grupo de discípulos y con Jesús porque manejaban dinero, porque tenían una bolsa y entonces con esa bolsa de la ofrenda él iba quitando de vez en cuando y como si Jesús no supiese todas esas cosas. Pero Judas estaba con ellos por avaricia, no porque realmente amase al Señor. Otro corazón duro. Y entonces el reino y lo apocalíptico del reino, que es lo que el pueblo judío esperaba, la conquista, que viniese el rey prometido, el Mesías, y entonces derrotase a todos sus enemigos, y todas esas profecías del Antiguo Testamento y lo apocalíptico, esperaban a ese rey. Pero el comienzo del reino no fue así. Eso va a ser al final, cuando Jesús vuelva otra vez. Pero el reino germina en secreto bajo tierra, como vamos a ver también con la levadura. Pones un poquito de levadura en la harina y en la masa, nadie lo ve, pero cuando vas al cabo de un rato, ha crecido. Y el reino que Jesús está estableciendo es así. Parece que no se ve, parece que está ahí, parece que lo matan, parece que los discípulos huyen, parece que y hay presión y hay muerte y quieren destruir a los discípulos y las persecuciones y Nerón y Domiciano, pero el reino se está extendiendo. Y hoy podemos decir lo mismo, queridos hermanos. ¿Cuánto se persigue hoy a la Iglesia de Dios en diferentes países? Comunistas, musulmanes, en lugares que parece que se quiere amordazar a la palabra de Dios, pero el reino sigue creciendo. El reino se sigue extendiendo y a pesar de las torturas y a pesar de las lágrimas y a pesar de las pruebas que sufren nuestros hermanos de la Iglesia perseguida, el reino se sigue extendiendo y está creciendo hasta el momento en el que Cristo venga y su reino se consume, por fin se establezca sobre la tierra. ¿Eh? Ahora, ¿cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida? Bueno, ya la estamos aplicando un poco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo está el terreno de mi corazón? Cuando voy a escuchar la palabra de Dios, cuando voy a la iglesia a escuchar la predicación, ¿cómo voy? ¿Me preparo antes? Porque depende de la tierra de mi corazón que la semilla de la palabra de Dios vaya a brotar o no. ¿La semilla tiene poder? Sí. ¿La Biblia es la misma para todos los corazones? Sí. ¿El predicador, el Espíritu Santo, es el mismo? Sí. Jesús sigue sembrando a través de su Espíritu. Pero fíjate qué diferencia tan grande cuando la palabra de Dios cae en una tierra que está preparada y abonada para dar fruto o en otra que está dura o que está llena de zarzas o que está llena de malas hierbas. Fíjate lo que te voy a decir. Depende de mí el fruto que yo voy a dar. ¿Te lo repito? ¿O te asusta mucho eso? Depende de mí el fruto que yo voy a llevar cuando recibo la palabra de Dios. Porque si voy a la iglesia o voy a escuchar la palabra de Dios
o voy a hacer el devocional, o voy a escuchar algo de la palabra de Dios y mi corazón está lleno de problemas, de inquietudes, de inseguridades, de, de problemas con alguno de mis hermanos, de rencor, de envidias, de cuántas malas hierbas pueden ocultar y pueden ahogar la palabra de Dios. La prueba me fortalece o me aparta del Señor. Porque a veces las pruebas son tan difíciles que a veces uno puede pensar si vale la pena seguir a Cristo. Y esa es una de las tierras de las que habla Jesús. ¿Esto me va a apartar del Señor o me va a hacer todavía aferrarme más a Él y crecer? ¿Cuántas cosas, verdad? Bueno, estas son las 3 parábolas que quería compartir con vosotros hoy. El próximo día, si Dios quiere, pues veremos otra serie de parábolas. Pero aquí vemos, hermanos, cómo Jesús está contando una serie de historias muy cotidianas, muy del andar de cada día, y sin embargo están transformando la vida de aquellas personas que lo escuchan. Así que esto nos puede ayudar a que nosotros podamos poner en práctica también todo esto. Y cómo estas pequeñas historias tienen grandes enseñanzas y pueden transformar nuestras vidas. Y nosotros también, como el sembrador de la parábola, tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo y es la semilla de la palabra, pero se necesitan sembradores, que sois cada uno de vosotros en vuestros trabajos, en el lugar en el que estáis, vais diciendo una palabra de Dios, un versículo, vais hablando de Jesús, vais hablando del testimonio de lo que Dios hizo en vosotros y estáis dejando caer la semilla en los corazones. No es tu responsabilidad si esa persona tiene el corazón duro o blando, pero sí que es tu responsabilidad dejar caer la semilla. Por eso, queridos hermanos, yo os animo a seguir adelante y a poner en práctica todas estas cosas y a ver cómo el reino de Dios se está acercando cada vez más. Porque Cristo viene. Mira lo que está pasando en Israel. ¿Mm? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y dice la Biblia, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el tiempo se acerca. Muchas cosas ahí. Bueno, voy a... Vamos a ver, quitar aquí para que... Bueno, si hay alguna palabra, alguna pregunta, alguna duda o lo que sea, podéis aprovechar para escribir, para solicitar lo que necesitéis. Y aquí estamos, ¿vale? Espero que estos estudios os estén siendo de bendición y os puedan ayudar también a seguir adelante, así como lo hacen conmigo. De Bueno, bendición tetraférica, cabrón. bueno, ¿Y vamos a orar sabes entonces. cómo? Vamos a orar un momentito, ¿sí? Amén. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo para estar juntos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Que podamos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de ella. Que podamos Amén. ponerla en práctica en nuestras vidas. Que no pensemos que sabemos mucho, Señor. Con lo poco que sabemos, si lo ponemos en práctica, vamos a hacer una gran diferencia. Por eso te pido que a través de tu Espíritu puedas aplicar esta palabra a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana, que nosotros podamos contagiar a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestro vecindario y seguir sembrando la semilla del Evangelio hasta que Cristo venga. Por eso te alabamos y lo hacemos como aquella mujer, postrados ante tus pies y derramando el perfume de nuestras vidas. A ti sea la gloria y a tu pueblo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.